Vamos a seguir conversando con el doctor Fabián Salvioli. Fabián, de acuerdo con lo que sucedió en el mes de marzo, veo que tuviste oportunidad de trabajar en Togo, Serbia, Mongolia, Eslovaquia y las Islas Seychelles. Muy probablemente mucha gente en el país no sepa ni siquiera que existen las Islas Seychelles. ¿Me puedes contar un poquitito qué pasó en cada uno, para entender un poco cuál es tu función? Nosotros lo que hacemos es una investigación sobre el cumplimiento de los estados del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos información de organizaciones no gubernamentales, de órganos en general de Naciones Unidas. Tenemos un informe que nos presenta el Estado y hacemos una audiencia pública con el Estado al cual le hacemos muchas preguntas de manera absolutamente libre. Quiere decir que viene la gente de los funcionarios del gobierno, pero también viene la oposición, sí, vienen organismos... ONGs, medios de prensa, es decir... Es abierta. Claro. ¿Esto pasó en estos países que mencioné? Esto pasó en Nueva York examinando a esos países, las delegaciones de los gobiernos. O sea, no tuviste que viajar a esos lugares. No, las reuniones del comité son en Nueva York y en Ginebra. Entonces los estados en sus delegaciones van allí y también van ONGs y medios de prensa. Pero no es un déficit eso, porque si yo soy una ONG que estoy en Togo o en las Islas Seychelles, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda acceder a viajar hasta Nueva York o Ginebra para poder confrontar con ustedes? Muy poca, pero hoy por suerte con la internet y demás nosotros tenemos reuniones con organizaciones no gubernamentales vía Skype, digamos, o sea que logran mantener ese diálogo como si hubieran estado en el lugar. Absolutamente, de hecho se siguen las audiencias en otros lados y uno recibe en su computadora informes que le llegan en el mismo momento en que tenemos la audiencia con los estados. Es bastante valioso la ayuda que tiene la tecnología para este tipo de trabajo. Y con esa audiencia nosotros hacemos un informe, ese informe es público, donde hay sugerencias al Estado que tiene que tomar en materia de política pública para cumplir con los derechos establecidos en el pacto, en un año y en un tiempito más. Y después se lo supervisa. ¿Cuán vinculante es lo que hacen ustedes? O sea, ¿qué compromiso establece o está establecido que cada uno de los gobiernos tiene que cumplir con lo que ustedes sugieren? Es una magnífica pregunta jurídica, digamos. Bueno, no sé, digamos. Se me ocurre que uno tiene el comité, hace el diagnóstico del paciente y después ¿qué hace? Claro, hay distintas opiniones al respecto, pero es absolutamente vinculante. Es decir, el Estado es el que ratifica los pactos y se obliga a cumplirlos. Claro. El comité es el órgano de expertos que supervisa ese pacto. Sí, que monitorea que se cumpla. Exactamente, entonces tiene que cumplir con lo que el comité le dice. Si el Estado no cumple con lo que el comité le dice, lo que está diciendo es que va a violar derechos humanos. Bien, ¿y cuánto les importa? Bueno, la vida de los países es oscilante, entonces también depende un poco del compromiso que efectivamente los estados tomen. El mundo es tremendamente heterogéneo, entonces vos te encontrás con algunos estados que en algún momento hacen más caso, que en otros momentos menos, pero sí lo muy importante es que a ninguno le es indiferente. Es decir, lo que se dice a nivel internacional sobre un estado es importante para ellos. Si uno tuviera que hablar de la violación de derechos humanos, ¿cuál sería el mayor porcentaje en el mundo? ¿Qué es lo que se viola? ¿El derecho a la alimentación? La discriminación contra la mujer. ¿Discriminación contra la mujer antes que el hambre? No, te lo pregunto, podría ser que, en términos globales, porque también hay una feminización de la pobreza, entonces va relacionado. Por supuesto que es un mundo en el cual la mayoría no tiene satisfechos sus derechos básicos, económicos y sociales, y desde ese punto de vista no es factible que sea un mundo seguro, naturalmente. Pero la discriminación contra la mujer es un gravísimo problema en todo el mundo. Qué notable. ¿Y en dónde se manifiesta también en los países, que uno supone que son de Occidente? Se manifiesta en todos lados, Adrián, Esto es, si nosotros vamos a buscar trabajo, a mí no me preguntan si pienso tener un hijo para darme trabajo. Lo que pasa es que tenemos tan naturalizado. No, eso yo no tengo ninguna duda de que eso pasa. Esa cuestión, claro. Entonces, la discriminación es muy sutil, se da en algunos lados de una manera más abierta, en otros menos, pero... O sea, los sueldos que percibe, además de los lugares... También. Porque la diferencia que yo noto fuertemente es que la mujer en general cobra menos. Sí. Se le paga menos, digamos así. Sí, y por eso hay que trabajar mucho en el plano educativo. Yo soy básicamente docente, es decir, ejerzo esta tarea ahora, pero mi actividad fundamental es de docencia en un espacio que amo profundamente, que es la Universidad de La Plata. Para terminar la nota querría preguntarte, primero, ¿cómo se estudia? ¿Qué se estudia? La gente que tiene interés en participar e incorporarse a este circuito en el que vos estás involucrado, ¿qué tiene que estudiar y dónde?
Bueno, por suerte hay desarrollados programas de derechos humanos en muchas universidades, entre ellas la UBA, en Salta, en Lanús, en Lomas de Zamora. Nosotros en la Universidad de La Plata tenemos un instituto y una maestría en derechos humanos que está considerada como una de las mejores en América Latina, y que recibimos estudiantes de 16, 17 países que se vienen a vivir 2 años a La Plata para estudiar derechos humanos, y de allí salen personas que traen ya conocimientos de derechos humanos, pero que los perfeccionan y operan en distintos planos. Es decir, es muy importante tener una Secretaría de Derechos Humanos, pero es fabuloso que se piense la matemática desde los derechos humanos, es fabuloso que se piense la pintura desde los derechos humanos, es fabuloso que se piense la literatura desde los derechos humanos. Cuando las universidades decimos que no tenemos nada que ver con lo que pasa en la sociedad, estamos diciendo una gran barbaridad. Por supuesto. Porque quienes ocupan los cargos públicos, más del 80%, egresan de nuestras universidades. Yo creo que el déficit de formación en derechos humanos, en buena medida, es el fracaso de la política pública de los Estados. Se llama Fabián Salvioli, es argentino, es abogado, es doctor en abogacía y es especialista en relaciones internacionales, y además es el vicepresidente. ¿Es uno de los vicepresidentes o sos el único? Somos 3 vicepresidentes y una presidenta. Del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Nosotros seguimos con Científicos Industria Argentina. Cuatro matemáticos desconocidos entre sí reciben unas misteriosas cartas. Es la convocatoria a reunirse en una sala donde los espera un anfitrión muy peligroso. Hoy analizamos la película española La habitación de Fermat con el ojo de un matemático. En la película, en realidad, estos personajes que asisten a esta reunión en algún momento quedan encerrados en una habitación, y para lograr salir de ahí tienen que ir resolviendo enigmas. Esos enigmas en realidad son acertijos, por un lado, en general casi todos muy conocidos y muy elementales. Tienen 1 minuto para resolver el siguiente enigma. Un pastelero recibe 3 cajas opacas. Una caja contiene caramelos de menta, otra caramelos de anís y otra un surtido de caramelos de menta y de anís. Las cajas tienen etiquetas que ponen caramelos de menta, de anís o mezclados. Pero el pastelero recibe el aviso de que todas las cajas están mal etiquetadas. ¿Cuántos caramelos tendrá que sacar el pastelero como mínimo para verificar el contenido de las cajas? No me digas que el mayor enigma jamás planteado va a ser esta chorrada. No está planteando ninguna cuestión matemática relevante. Pero bueno, son eso, como entretenimientos. Lo que pasa es que para ellos no es un entretenimiento, porque la vida se les va en eso, ¿no? ¿Y si tardamos más de 1 minuto? La habitación volverá a encoger. Un requisito de la misteriosa convocatoria es asistir bajo el nombre de algún matemático o científico importante. Galois es quizás el menos conocido por los no matemáticos, porque aparte vivió muy poco, murió a los 21 años, pero lo que hizo en matemáticas es algo como muy muy relevante dentro del álgebra. Y Fermat es un matemático del siglo XVII que hizo muchas cosas muy importantes, y además se hizo especialmente famoso por un problema que él planteó y que tardó más de 300 años en resolverse. En la película se habla otro problema matemático planteado hace 270 años por una persona llamada Goldbach, y que aún hoy no se pudo demostrar. La conjetura de Goldbach lo que dice es que todo número par mayor que 2 se puede descomponer como la suma de 2 números primos. Y esto se comprobó que es cierto para un montón de números. Un número al azar. 7112. 7112 es 5119 más 1993. Primos los dos. La cuestión es que no se puede ir comprobando si todos los números pares son la suma de los números primos, porque los números son infinitos. Habría que encontrar una ley que los abarcase todos. Y encontrarla se ha convertido en el problema más difícil de la historia de las matemáticas. Parte de la trama está basada en que alguien demostró la conjetura, y eso en realidad es mentira. O sea, no, hasta el momento nadie dio una demostración de la conjetura. El 20 de febrero presento mi demostración de la conjetura de Goldbach. La película a mí me parece entretenida, me gustó. O sea, es una trama bien llevada, uno
Quizás a lo mejor, bueno, da alguna vuelta más de lo que es necesario para mi gusto, pero yo soy bastante crítico como espectador. Y ahora, para terminar el programa, ustedes me ven acá con 4 objetos. Una pelota que vamos a hacer de cuenta que es una pelota de fútbol, una pelota de tenis, una pelota de ping-pong, y no sé si se llega a ver acá, yo tengo semillitas de sésamo, pero he puesto una separadamente como para que se vea la proporción, el tamaño que tiene, digamos de 2 milímetros aproximadamente. La pelota de fútbol vamos a suponer que tiene 25 centímetros, es un poco más chica, pero pongamos que fueran 25 centímetros. Dicho esto, supongamos que esto es el Sol, o sea que esta pelota de fútbol representa el Sol. Si esto es el Sol, el tamaño de la Tierra está más cercano a ser una pelotita de tenis, una pelotita de ping-pong o una semillita de sésamo. O sea, los invito a que piensen, vamos a tener una semana para hacerlo, para tratar de entender cuáles son las proporciones adecuadas. Si yo redujera el Sol a hacerlo del tamaño de una pelota, de la misma forma, con la misma reducción, habría de lograr lo mismo con la Tierra. Llegaría a una semillita de sésamo, a una pelotita de ping-pong o a una pelotita de tenis. Esto se llama Científicos Industria Argentina. Nosotros volvemos la semana que viene, como siempre aquí, por Canal 7, la televisión pública. Chau, gracias.